10 impactantes datos sobre el Gran Colisionador de Hadrones que le sorprenderán. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, revoluciona a la comunidad científica con cada uno de sus hallazgos. El CERN, autor del descubrimiento del bosón de Higgs, encabezó un experimento sin precedentes al hacer chocar entre sí partículas subatómicas casi a la velocidad de la luz en un esfuerzo por recrear las condiciones inmediatamente posteriores al Big Bang. El periodista de investigación y escritor estadounidense Robert Bridge ha recopilado 10 datos acerca del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, del CERN en un intento de aportar claridad sobre los controvertidos objetivos que se prevén lograr. 1. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, del CERN es la máquina más grande del mundo. A caballo entre Francia y Suiza, el complejo colisionador del CERN, que costó 9.000 millones de dólares, está situado a una profundidad de 175 metros y su complejo de túneles discurre a lo largo de 27 kilómetros de circuito. Los científicos involucrados en el proyecto afirman que el laboratorio fue construido bajo tierra debido a que la corteza de la Tierra ofrece protección contra la radiación. 2. Fuerza gravitatoria masiva. El colisionador del CERN está compuesto por unos 9.600 superímanes 100.000 veces más potentes que la fuerza gravitacional de la Tierra que disparan los protones hacia una pista circular a velocidades alucinantes. Un rayo puede rotar hasta durante 10 horas, viajando a una distancia de más de 10.000 millones de kilómetros, lo suficiente como para llegar a los confines de nuestro sistema solar y volver, cuenta Bridge. Las bobinas de los imanes están compuestas por 36 hebras enrolladas de 15 milímetros, cada una de ellas compuesta a su vez por entre 6.000 y 9.000 filamentos individuales que tienen un diámetro de 7 micrómetros. La longitud del colisionador requiere 7.600 kilómetros de cable, lo que equivale a unos 270.000 kilómetros de hebras, suficiente como para rodear la Tierra 6 veces por el ecuador. Según el sitio del CERN, si se desenredaran los filamentos, podrían estirarse hasta el Sol y de vuelta 5 veces y aún sobraría para unos cuantos viajes a la Luna. 3. El CERN genera temperaturas extremas. Según el sitio web del CERN, al hacer chocar dos haces de iones pesados, un evento científico que tendrá lugar el próximo septiembre, se recrearán las condiciones de temperatura que tuvieron lugar en el universo después del Big Bang, más de 100.000 veces la temperatura del interior del Sol. 4. Stephen Hawking está preocupado por su potencial peligro. La partícula de Dios encontrada por el CERN podría destruir el universo, escribió Hawking en el prefacio del libro Stardust, una colección de conferencias de científicos. El físico alerta de que el bosón de Higgs podría volverse inestable a niveles muy altos de energía, lo que podría causar el colapso instantáneo del espacio y del tiempo. Pero Hawking no es la única voz que predice una posible catástrofe si el CERN continúa en el carril de la aceleración atómica. El astrofísico Neil deGrasse Tyson sostiene que este experimento podría hacer que el planeta explote, mientras que Otto Schler, profesor alemán de la Universidad de Tubinga que presentó una demanda contra este laboratorio gigante, afirma que esta instalación podría desencadenar la formación de un pequeño agujero negro que, en caso de descontrolarse, podría destruir el planeta. 5. ¿Abrir una puerta a otras dimensiones? Un año después de la gran inauguración del CERN, Sergio Bertoluzzi, exdirector de investigación e informática científica de la instalación, afirmó que el colisionador podría abrir puertas a otra dimensión en un lapso de tiempo muy pequeño, fracciones de segundo, añadiendo que quizá fuese suficiente para mirar en el interior de esa puerta abierta, para obtener o enviar algo. Este comentario generó entre la comunidad científica una preocupación relacionada con el riesgo existente de que el colisionador invite por error a nuestro mundo a visitantes no deseados de otras dimensiones espaciotemporales. 6. El logo del CERN. Voy a dejar que sea el lector con su imaginación quien determine si el equipo de relaciones públicas del CERN abrió la puerta a conjeturas, por no hablar de la gran cantidad de teorías de la conspiración al optar por el particular diseño del logotipo, afirma. 7. La curiosa elección de la localización geográfica. De entre todas las especulaciones y teorías conspiranoicas que rodean el gran colisionador, destaca la relacionada con su ubicación en Saint-Genix-Pouilly, una comuna francesa en la región de Ródano-Alpes. Muchos apuntan a que el lugar escogido no es casual, debido a que Pouilly viene del latín Apodiacum y se cree que en la época romana existía en ese lugar un templo en honor a Apolo con una puerta de entrada al inframundo. Los líderes religiosos, siempre recelosos de los objetivos del mundo científico, establecieron una conexión con un verso sacado de las Revelaciones 9, 1, 2, 11, que hace referencia al nombre Apollyon. El versículo dice: a él se le dio la llave del pozo del abismo. Y él abrió el pozo del abismo, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, cuenta Bridge. 8. En busca de la materia oscura. El CERN se ha involucrado en la carrera por encontrar las esquivas partículas o fenómenos responsables de la materia oscura, 23%, y la energía oscura, 73%. En esencia, lo que el experimento del CERN espera lograr es separar a través del acelerador de partículas la materia oscura invisible, que ha sido descrita como el pegamento de unión, de la visible. Solo hay un problema. Nadie sabe cuáles serán las consecuencias si se logra ese objetivo, destaca. 9. Una deidad de la destrucción como mascota corporativa. Aunque la mayoría de las compañías evitan cualquier conexión con la religión y el mundo espiritual, el CERN ha escogido como mascota a un dios hindú. Justo a las afueras del edificio se encuentra una antigua estatua de Shiva, antigua Apolión, el dios de la destrucción. 10.
No hay debate democrático. En vistas a su próxima colisión atómica, que está programada para el próximo mes, apenas se ha mencionado a los medios de comunicación los riesgos que podrían estar implicados, a pesar de que gran parte de la comunidad científica alerta de que podría ser más peligrosa incluso que las pruebas que se realizaron previamente a la introducción de la bomba atómica. Por desgracia, e irónicamente, el CERN, que esencialmente se gobierna a sí mismo como su feudo, funciona de manera tan invisible como las partículas que intenta estudiar, sentencia Bridge. Entre esas presentaciones, en medio de un auditorio abarrotado, dieron a conocer algo que hoy tiene contento a más de un físico: la probable existencia de una nueva partícula desconocida cuya masa es 6 veces mayor que la del bosón de Higgs, esa pieza que el mundo celebró en 2012 y que representó un hito en la comprensión de nuestra naturaleza. Era la pieza faltante para entender el modelo estándar de la física, que es el que reina desde la década del 60 y que, en palabras de Carlos Sandoval, ayuda a entender cómo funciona el universo en su escala más fundamental. Sin embargo, el colombiano, físico de la U Nacional, PhD de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y vinculado al experimento Atlas, uno de los dos que permitieron el hallazgo del bosón de Higgs, prefiere hablar con cautela en esta ocasión. ¿La razón? Aún es demasiado pronto para asegurar la existencia de la nueva partícula. Lo que estamos observando puede ser fruto de una fluctuación estadística, aunque la misma anomalía haya sido observada en los dos experimentos, dice Sandoval, también profesor de la U, Antonio Nariño. Él, como su colega Germán Carrillo, físico, miembro de Atlas, PhD del Swiss Federal Institute of Technology e investigador del CERN, prefiere incluso no llamar partícula a esa rareza que se originó en los recientes resultados del colisionador, que esta vez contaron con el doble de la energía. Es una fluctuación pequeña. Y aunque aún no podemos asegurar su existencia, no deja de ser interesante. Eso nos da indicios del trabajo del próximo año, explica Carrillo. Tanto Sandoval como Carrillo hablan del tema con reserva. No quieren generar falsas expectativas ni dar pie a noticias erradas. Un descubrimiento como ese, dicen, podría ser, incluso, más importante que la llamada partícula de Dios. Sería la puerta de entrada a un terreno inexplorado que nos ayudaría a entender el porcentaje del universo del que no sabemos nada. Hoy solo conocemos el 5%. En otras palabras, sería el primer paso para el estudio de una física nueva. Y eso, complementa Sandoval, resulta emocionante. Por eso hay que tener un cuidado inmenso. En términos más técnicos, esa masa de 750 gigaelectronvoltios, 6 veces mayor que el Higgs, sería una pista para explicar otras teorías que los físicos han tratado de comprobar por décadas y que son una extensión del modelo estándar. La más popular es la de la supersimetría, que asegura que cada partícula conocida tiene una gemela desconocida. Sin embargo, como cuenta Carrillo, para explicar esas complejidades aún hace falta un camino larguísimo por recorrer, en el que habría que tener evidencia de nuevas partículas. Y para comprobar la existencia de una nueva partícula, la probabilidad de que sea una fluctuación debe ser 1 en 3,5 millones. En el caso de la masa que ha generado tanto revuelo, esa probabilidad es de 1 en 100. Es decir, es una evidencia muy insípida, aclara Carrillo. Pero lo cierto, como afirman ambos científicos, es que este hallazgo es una pista de las verdaderas noticias que tendrá el mundo en 2016. Entre las últimas semanas de julio es posible que la comunidad científica se vuelva a sacudir cuando aparezcan los nuevos resultados del LHC. De comprobarse los indicios de esta semana, dicen Sandoval y Carrillo, estaremos ante algo mucho más grande que la llamada partícula de Dios. Este programa está auspiciado por Payoneer, que es una tarjeta Mastercard que te ayudará a recibir pagos desde cualquier parte del mundo y podrás usarla en todos tus viajes. Es tan fácil como solicitarla y podrás obtener el beneficio de tener una cuenta bancaria en Estados Unidos que te ayudará a manejar tus negocios internacionales, además de IZETADLE, que es una herramienta para cobrar tus servicios con tarjeta de crédito o débito Mastercard, Visa o American Express con tan solo el 2,75% de comisión por transacción. Excelente para tu negocio. Si estás interesado en ofrecer este servicio a tus clientes y te abruman los servicios bancarios, encuentra los enlaces a estos servicios en la descripción. Comparte este vídeo, de esa manera estarás permitiendo que ayudemos a personas con enfermedades crónico-degenerativas, y visita los vídeos que podrás encontrar en las tarjetas de este vídeo ubicadas en la parte superior derecha de tu pantalla. Suscríbete, regálanos un like, comenta este vídeo y finalmente te retamos a que invites a por lo menos 3 personas a verlo usando tus redes sociales. 1. ¿Por qué es tan importante encontrar el bosón de Higgs? Porque podría contener la respuesta a la siguiente cuestión: ¿cómo decide la naturaleza a qué partículas les asigna masa y a cuáles no? Todas las partículas elementales que forman la materia, 6 leptones y 6 quarks, tienen masa. Sin embargo, otras como el fotón, responsable de la fuerza electromagnética, no tienen masa. La presencia o ausencia de masa podría venir dada por el bosón de Higgs, cuya existencia se propuso en los años 60. Confirmar la existencia del bosón de Higgs en el modelo estándar supondría haber comprendido el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa, un mecanismo que en su versión más simple predice la existencia de, al menos, un bosón que cuando interacciona con las otras partículas, quarks, leptones y otros bosones, hace que éstas adquieran masa, explica Teresa Rodrigo, investigadora del Instituto de Física de Cantabria que participa en los experimentos del CERN. 2. ¿Qué es el campo de Higgs?
Para explicar por qué unas partículas tienen masa y otras no, el físico británico Peter Higgs, y simultánea pero independientemente, también Franco Islenkert, Robert Broad, Gerald Guralnick, Dick Agel y Tom Kibble, postuló en los años 60 del siglo XX un mecanismo que se conoce como el campo de Higgs. Al igual que el fotón es el componente fundamental de la luz, el campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman bosón de Higgs. El campo de Higgs sería una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una especie de fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente mientras que las más pesadas lo harán con mayor dificultad. 3. ¿Quién acuñó el nombre de partícula de Dios? Fue el premio Nobel de Física Leon Lederman. En el libro Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Sin embargo, muchos investigadores prefieren el apodo de la partícula de la botella de champán, haciendo alusión a la anécdota según la cual el físico David J. Miller ganó en 1993 una botella de champán ofrecida por el ministro de Ciencia británico William Waldegrave, que la ofreció como premio a quien fuese capaz de explicarle qué era el bosón de Higgs. 4. ¿Por qué se usa el LHC para buscar el bosón de Higgs? La confirmación o refutación de la existencia del bosón de Higgs es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, por sus siglas en inglés, el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, Suiza. En el interior del anillo del acelerador del CERN colisionan protones entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Según los cálculos, los bosones de Higgs deberían producirse en choques frontales entre protones de energías del orden de 20 TeV. Al fin y al cabo, cuanto mayor sea la energía de las partículas que chocan, más masa tendrán las resultantes, según la famosa ecuación de Einstein igual mc2. No obstante, el bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente, dando lugar a otras partículas elementales más habituales, fotones, muones, electrones, que sí son detectadas en el LHC. 5. ¿Por qué se habla de probabilidades en lugar de hablar de descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Qué significan los sigmas de los que hablan los físicos? El bosón de Higgs no puede observarse directamente porque su tiempo de vida es demasiado corto. Al final de su vida, decae y se transforma en otras partículas que son las que los detectores observan. Por ejemplo, en dos fotones. Pero otros muchos procesos también generan dos fotones, de modo que los científicos tienen que comparar el número de eventos de dos fotones y compararlo con lo que se espera para una determinada partícula. Para reclamar la paternidad de un descubrimiento, los físicos necesitan tener un exceso de colisiones significativas, lo que precisa de otra magnitud. La desviación estándar o el número de sigmas, que establece la significancia estadística de ese descubrimiento. Al hacer el anuncio sobre el bosón de Higgs, Fabiola Gianotti ha dicho: hemos observado señales claras de una nueva partícula en el nivel de 5 sigma en la región de la masa alrededor de 126 gigaelectronvoltios, GeV. El valor 5 sigma es el nivel mínimo aceptado por la comunidad científica para confirmar el descubrimiento de una partícula, e indica que la probabilidad de que lo que estemos viendo sea fruto del azar es más pequeña que unas pocas partes en 10 millones, o que la confianza es del 99,99994%. Deberían darle el premio Nobel a Peter Higgs.